Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada El arte de litigar en el mundo digital, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en TIC, en coordinación con el Centro de Documentación Judicial CENDOC y la Unidad de Informática de la DEAD, conforme a los acuerdos establecidos por el Consejo Superior en el año 2020 por la pandemia. La elaboración de la teoría del caso tiene como propósito lograr el convencimiento del juez para tomar una decisión del mismo. Es importante identificar los hechos relevantes y su contenido jurídico. Es por esto que la conferencia de hoy tiene como propósito articular el manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones como una herramienta necesaria para la intervención del abogado litigante en un proceso judicial. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con la participación del doctor Gerardo Duque Gómez, abogado, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad La Gran Colombia, ha sido conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es defensor público. Se desempeña como conferencista internacional, delegado de la Organización Mundial de Abogados, OMA, fundador de la Orden de Abogados de Colombia, OAC, miembro de la Federación Interamericana de Abogados, FIA, y actualmente es abogado litigante y presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Colombia. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a alguna de las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctor Gerardo Duque Gómez, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy amable, doctora Mónica Cuellar. Un saludo especial a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. A la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. A los funcionarios de la rama judicial, a los procuradores, a los defensores públicos. Y un especial saludo a los abogados y abogadas litigantes que nos acompañan. El día de hoy abordaremos el tema de la teoría del caso en el mundo digital, para lo cual voy a compartir una presentación dispuesta para tal fin. El arte de litigar. El abogado debe afrontar un juicio oral con una serie de conocimientos técnicos y herramientas digitales. El arte de litigar en el mundo digital, una de las transformaciones más recientes en el sistema educativo es la introducción del concepto de la educación por competencias, un enfoque integral que busca vincular el sector educativo con el productivo, al mismo tiempo que elevar el potencial de los individuos en sintonía con las transformaciones del mundo actual. Objetivos de la actividad académica en las competencias de saber ser, reconocer la necesidad de adoptar y actualizar nuestra normativa colombiana para enfrentar los nuevos retos de litigio en línea, con el fin de tener seguridad de lo que pretendo emprender y saber comunicarlo. Saber, conocer las características esenciales del arte de litigar en el mundo digital como un reto para los futuros abogados, acompañado del conocimiento del mundo de las tecnologías como herramienta y apoyo. Saber hacer, llevar a la práctica la forma más adecuada para exponer la teoría del caso en las audiencias, compuestas por 3 niveles. Primero, la teoría de los hechos o teoría fáctica, la teoría jurídica y la base probatoria.
entendemos que la pandemia ha acelerado la transición digital y en menos de 5 años la cuarta revolución industrial sería una realidad. En este escenario, el interés por parte de las empresas hacia las prácticas sostenibles y la digitalización hacen necesaria la adquisición de nuevas competencias y habilidades. Este es el gran reto, el cual se enfrentan en 2021 las organizaciones jurídicas obligadas a apostar por la digitalización para aumentar su eficiencia y productividad. El futuro está a las puertas y las únicas opciones son renovarse o desaparecer. Pero para afrontar esta revolución hay que lidiar a menudo con la falta de conocimiento y competencias tecnológicas, pues para lo cual los abogados tenemos que prepararnos. Es el reto de nosotros, es el reto del abogado del 2021. ¿Cuáles son los principales retos del abogado del 2021? Algunas disciplinas que transformarán los métodos del trabajo de las organizaciones jurídicas son, según Ana Iglesias, la introducción del Big Data, el blockchain, la inteligencia artificial y la tecnología Legal Tech. El sector de la abogacía no puede prescindir del Big Data, la ciencia que permite aprovechar todo el poder de los datos para mantener toda la información a la que tenemos acceso hoy en día. El abogado debe conocer las fuentes, saber extraer los datos relevantes y aprender a analizar las métricas que más interesan a sus empresas. Solo de esta forma serán capaces de construir perfiles, aprovechar oportunidades de negocios y prevenir y gestionar todos los riesgos legales derivados. La pregunta en cuestión ¿es fácil litigar? Saber litigar no es fácil. Nadie nace con las habilidades necesarias para enfrentar un juicio. En las universidades y escuelas de derecho no enseñan a litigar. Lo que se pretende con este curso especializado es aprender y adquirir habilidades en el litigio oral. Al juicio no se llega a preguntar. Debes estar preparado y conocer los hechos. Debes llegar al juicio, mostrar toda tu capacidad argumentativa, tener la información para demostrarlo en juicio oral, y estas son tus estrategias. Debes prepararte ante el juicio, antes, no en el juicio. En el litigio en línea debemos utilizar los apoyos audiovisuales, medios tecnológicos que permitan transmitir lo que voy a presentar en las respectivas audiencias. Debes tener conocimiento de las normas procesales, normas constitucionales y las convencionales. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de enfrentarme a un juicio oral? Para entender el sistema acusatorio a nivel nacional e internacional, debemos conocer los diferentes niveles de conocimiento para interpretar y llevar a cabo un juicio oral. Conocer y entender el bloque de constitucionalidad y el bloque de convencionalidad. Las normas rectoras que regulan el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Lo anterior nos permite diferenciar cada uno de los niveles de conocimiento para analizar cuál de ellas podemos utilizar para nuestra presentación de la teoría del caso. Dichas doctrinas, normas y leyes y jurisprudencia son de gran apoyo para enfrentar un juicio oral y litigar efectivamente. Saber ser y saber hacer. Lo anterior para entregar información o hechos jurídicamente relevantes al juzgado. Conocimientos de las herramientas tecnológicas. Todos los conocimientos que tengamos sin entrenamiento no son eficaces. Es necesario la constante preparación, tanto intelectual como empírica. Nosotros sabemos, los abogados, que cuando salimos de nuestras universidades y los del exterior en las escuelas de derecho, a nosotros no nos preparan para el litigio. Nosotros nos hacemos día a día el abogado litigante en la baranda, conociendo qué es un proceso, conociendo cómo se arma un proceso. Y esto es
la experiencia que tú tienes que tener. Nadie nace con el conocimiento en el arte de litigar. Esto se aprende a medida que tú vayas ejercitando tu profesión. Por eso este curso lo hacemos con ese fin. La teoría del caso. La teoría del caso no es más que la formulación de la hipótesis que cada parte pretende sea acogida, aceptada por el juez en la sentencia, de acuerdo con los elementos fácticos, jurídicos y probatorios que se han acopiado y habrán de presentarse y valorarse en la etapa en cada juicio, que responde a una metodología y a un plan de trabajo diseñado por las partes de cara al proceso, donde su dialéctica va y viene varias veces a lo largo de las etapas previas al juicio oral, alterándose en la medida en que nuestro conocimiento del caso se da modificando. Es una guía para preparar el caso. Nos indica cómo vamos a abordar los alegatos de apertura. Podemos determinar cuáles son los testigos y vamos a llegar a juicio, determinar cuáles testigos vamos a desacreditar. O sea, creo yo que tener una teoría del caso, si bien es cierto, no todo el mundo, todos los abogados o a nivel internacional, muchos teóricos no están de acuerdo que esto se debe seguir como un plan de estrategia para el litigio. Yo lo considero importante. Me parece que la teoría del caso es una herramienta fundamental para el éxito en un proceso. La presentación de la teoría del caso hablo desde la parte de la óptica de la defensa. No existe fundamento constitucional que desde el punto de vista del derecho a la defensa y las garantías del debido proceso haga imperativo que la defensa exponga su teoría del caso en la declaración inicial. Más aún cuando en ese momento procesal el silencio no necesariamente implica consecuencia adversa al sindicado, sino que, por lo contrario, aunque en forma excepcional y dependiendo de las circunstancias del caso, puede reportarle algunos beneficios. Ello, además, en nada afecta a los principios de la dignidad humana ni de efectividad de los derechos, pues se mantiene inalterado el conocimiento del sindicado como titular de derechos fundamentales en el proceso penal y la obligación del Estado de garantizarlo a lo largo de todas las instancias del mismo. El silencio de la defensa técnica puede ser una estrategia legítima. Si bien cada abogado es autónomo en el diseño de la defensa de su cliente, de acuerdo con las circunstancias que presenta en cada caso sometido a su tutela, puede apelar a diversas estrategias. En primera instancia, la defensa directa, donde el abogado plantea una postura con fundamento en la prueba positiva y con base en ella desarrolla sus argumentos de descargos. La segunda, la defensa indirecta, donde el abogado cuestiona las pruebas del adversario para desestimar su valor y mostrar la falta de solidez de la acusación, aunque sin aportar nuevos elementos de juicio. Y la defensa por excepciones, donde el reproche está centrado en las deficiencias de orden procesal relacionadas con la acción, los actos o las personas que intervienen en el proceso. El silencio también puede ser una estrategia legítima de defensa en procura de los intereses del sindicado, cuando corresponde a una táctica previamente ponderada y cuidadosamente examinada por el defensor. Máxime si se tiene en cuenta que en virtud del principio de presunción de inocencia es el Estado quien debe probar no solo la ocurrencia de un hecho punible, sino la responsabilidad del acusado. Aquí es importante tener en cuenta que una cosa es la estrategia y otra cosa es la falta de actividad del defensor técnico en esa audiencia. No podemos nosotros generalmente manifestar que esa estrategia del silencio de la defensa sea, por supuesto, lo general. Esto debe obedecer, obviamente, a un estudio minucioso
del defensor, ¿en cuál sería para usted la estrategia? Si guardar silencio y esperar que la fiscalía como el ente acusador siga adelante, o de lo contrario, usted hacer una defensa directa, que es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque le recuerdo que la Corte Constitucional ha manifestado que se convierte en vías de hecho la falta de una defensa técnica. No confundamos los términos. Una cosa es la estrategia y otra cosa es la pasividad en la defensa técnica. El derecho a guardar silencio. El principio de presunción de inocencia le permite al sindicado y a su defensor guardar silencio y no exponer su teoría del caso, al menos en ese momento procesal. Esta facultad, lejos de ser vista como una restricción a un derecho a la defensa o el debido proceso en el juicio oral, debe ser interpretada como una garantía adicional al sindicado, que le permite conocer de antemano la hipótesis del trabajo de su contraparte y, de ser necesario, reconfigurar su postura defensiva sin que por ello se vea afectada su credibilidad, como se ocurre cuando ya ha hecho expresa su hipótesis, pero luego decide replantearlo, teniendo en cuenta la dinámica del proceso y el desarrollo probatorio durante el juicio. Entendemos que guardar silencio por parte de la defensa, lo hemos dicho, puede ser una estrategia. Yo espero que, como es obligación de la fiscalía presentar su teoría del caso, pues yo aprovecho esos argumentos de la fiscalía y empiezo a analizar si voy a hacer una defensa directa, indirecta, o cuál postura yo voy a asumir en el proceso. Eso depende de la visión que tenga el defensor, esa experiencia que tiene el defensor en las audiencias para darle un manejo preciso y no equivocarse. La exposición de la teoría del caso por la fiscalía es imprescindible. Dado que una de las tareas constitucionales asignadas a la fiscalía es la de presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías. Es necesario que al comienzo del juicio el ente acusador exponga la teoría del caso, con la cual pretende persuadir al juez sobre la responsabilidad del sindicado, máxime si se tiene en cuenta el rol que cumple dentro del sistema penal, donde tiene la función de actuar eminentemente como ente acusador. Lo veníamos diciendo, el artículo 250 constitucional establece que en cabeza del ente acusador es a quien le corresponde presentar la teoría del caso. Lo hacíamos hace poco en diferentes escenarios, lo hemos manifestado. Es a la fiscalía a la que corresponde entregarle a la defensa los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas para que ese defensor público pueda analizar y ofrecer su teoría del caso. Pero es obligación de la fiscalía presentarlo en ese momento. A la fiscalía le corresponde presentar el escrito de acusación y presentar pruebas. La defensa no está obligada a hacerlo y bien puede adelantar el proceso sin aportar pruebas a través de contrainterrogatorios, objeciones, etcétera. A su parecer, si la defensa no tiene esa carga, tampoco tiene la obligación de exponer la teoría del caso, porque uno de sus componentes es de orden probatorio. Son comúnmente los llamados estrategias de la defensa. La carga de la prueba está en cabeza de la fiscalía, que debe, con una actividad probatoria, desvirtuar la presunción de inocencia, comprobando la existencia del delito y la culpabilidad del acusado, más allá de toda duda. La defensa, en cambio, no está obligada a presentar pruebas de descargos o contraprueba, ni tampoco intervenir activamente en el juicio oral. Yo pongo este ejemplo en el sentido cuando la defensa no tiene de pronto los recursos
porque es importante señalar que a veces cuando la defensa técnica no tiene un grupo de peritos especializados, un grupo interdisciplinario, pues difícilmente pues, se puede llevar a cabo una buena defensa técnica. Me parece a mí que esta puede ser una estrategia cuando hay debilidad en nuestros campos, el apoyo de otros profesionales. Es ahí donde la defensa técnica a veces guarda silencio y espera que la fiscalía muestre los dientes para poder actuar. ¿Qué herramientas tiene la defensa? Primero, desarrollar una teoría del caso es una de las tareas más relevantes que puede realizar un abogado litigante al prepararse para un proceso penal. El abogado debe ordenar su trabajo con una buena información relacionada con los hechos, objetos del debate, y lo debe hacer antes del juicio. Debe organizar la información cronológicamente. Importante conocer los hechos, entrevistarse con sus clientes, entrevistarse con los testigos, recopilar pruebas, tener un equipo interdisciplinario, debe contar con herramientas tecnológicas y debe tener un conocimiento en las tecnologías de la información. Yo, en esta parte de las tecnologías, en las famosas TIC, quiero señalar que los abogados no estamos en contra del desarrollo de la virtualidad, al contrario, sabemos que la virtualidad llegó para quedarse. Lo que nosotros queremos es que haya una cobertura a nivel nacional, que todos los abogados en las regiones puedan tener acceso sin limitación a estas nuevas tecnologías. Interrogatorios y contrainterrogatorios en niñas y testigos víctimas de delitos sexuales. Quisimos traer el caso de los delitos sexuales por lo que se han ido presentando en Colombia, que por supuesto nosotros los abogados desaprobamos, pero que al final al cabo todo ciudadano, toda persona que se vea sometida a un juicio, a una imputación, tiene derecho a la defensa. Y desde esa perspectiva lo estamos haciendo. Es importante señalar que el testimonio infantil en delitos sexuales ha sido un tema investigado. Esta investigación tiene como objetivo analizar las preguntas del interrogatorio y contrainterrogatorio realizadas a niños cuando rinden testimonios presumiéndose víctimas de delitos sexuales. Especialmente queremos analizar los criterios para establecer cuándo una declaración anterior a juicio constituye prueba de referencia. El Código de Procedimiento Penal lo señala en su artículo 381, inciso 2, que estipula lo siguiente: la sentencia condenatoria no puede fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Y la Ley 906 de 2004, Sistema Penal Acusatorio, también lo señala en su artículo 391, que indica muy claramente que serán interrogados por la parte que ofrece su testimonio como prueba directo. Luego la contraparte genera controversia el redirecto bajo los hechos contestados y previos a estos. En audiencia del juicio oral, estos testimonios, las reglas para la realización del interrogatorio y el contrainterrogatorio son determinantes y están señalados en los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Penal, donde lo trae claramente reglamentado, donde hay la posibilidad de interrogar o hacer interrogatorios a los testigos de cargo, que aluden los tratados internacionales suscritos por Colombia y las normas rectoras atrás relacionadas. Es uno de los elementos estructurales del dominado derecho a la confrontación. Del mismo también hace parte de la posibilidad de lograr la comparencia de los testigos, la oportunidad de controlar el interrogatorio y la posibilidad del acusado debe tener frente a los testigos de cargo. O sea, esta situación que se presenta en los delitos sexuales, cuando el niño es entrevistado en la cámara de Gesell,
Por supuesto que generalmente la defensa no tiene conocimiento. Se viene a dar conocimiento de que fue la entrevista de Gesell porque a usted le entregan un CD y ahí está el video de la entrevista. Por eso es importante que es necesario, si así lo quiere usted, solicitarle al juez que el niño se presente a juicio oral. Hay unas preguntas frecuentes y necesarias, preguntas para identificación y el reconocimiento de la evidencia, que van dirigidas a que el testigo identifique y reconozca una evidencia que se pretende introducir como su testimonio. Preguntas de presentación del testigo son las que ilustran al juez sobre la persona que va a disponer de la audiencia, la acreditación del testigo. Preguntas sobre hechos específicos son las que ubican al testigo en las circunstancias de tiempo, modo y lugar con respecto al caso, establecidas en el artículo 392A del Código de Procedimiento Penal. Y preguntas de cierre relacionadas con aquellos aspectos que tienen el propósito de vincular el testimonio como el acusado. Esto puede incluir un señalamiento de este en la sala de audiencias frente al juez, siempre que el testigo esté en capacidad de hacerlo. Preguntas sobre la corroboración periférica para referirse a cualquier dato que pueda ser más creíble a la versión de la víctima, entre ellos la inexistencia de razones para la víctima, sus familiares, cuando mienten con la finalidad de perjudicar al procesado, el entorno familiar y social. O sea, este tema de la corroboración periférica es un término que viene de España, en donde por experiencia se manifiesta que es importante indagar más allá. No solamente el juez debe considerar la versión o el testimonio del menor antes del juicio oral, sino también se debe tener en cuenta el entorno social que ha tenido el imputado. ¿Cómo ha sido su comportamiento en el lugar de trabajo? ¿Cómo ha sido su comportamiento con la familia? ¿Cómo ha sido su comportamiento en el entorno social, en el sector donde vive? O sea, no solamente creer en un testimonio en una cámara de Gesell antes de juicio. Y hay unas reglas del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Toda prueba versará sobre hechos específicos. El juez prohibirá preguntas sugestivas, capciosas y confusas. En el primer punto, lo que tiene que ver con las preguntas sugestivas hace referencia a toda pregunta que por su forma y estructura sugiere al interrogado la respuesta. Asimismo, el interrogatorio no pueden realizarse preguntas que sugieran las respuestas, por lo que se pretende es que el testigo declare abiertamente sobre los hechos. El juez prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa, con el fin de que el interrogatorio sea leal y que las respuestas sean claras y precisas, establecidas en el 391 y 392 del Código de Procedimiento Penal. Pregunta confusa. Toda pregunta que no precise el contenido de la información que se refiere e incomprensible y distrae o confunde al testigo. Igualmente, el juez prohibirá este tipo de preguntas con el fin de que el interrogatorio sea leal y que las respuestas sean claras y precisas. Preguntas prohibidas e inadecuadas. Primero, preguntar impertinente o inconducentes, en la que no tiene que ver con los hechos debatidos en el juicio. Pregunta conclusiva. Pretende provocar en el testigo una respuesta que corrobore la conclusión, que se formula con la pregunta sobre los hechos que se investigan. Pregunta compuesta. Abarca dos o más temas a la vez y crea confusión sobre la cual de los aspectos en el cuestión. Preguntas repetitivas, la que se hace al testigo de manera constante y en diferentes momentos del interrogatorio. Y preguntas especulativas,
aquella pregunta cuyo contenido no tiene soporte en los hechos que se investigan, ni en las pruebas producidas, y conduce al testigo a que haga hipótesis o adivine sin un soporte sobre lo que él percibió a través de sus sentidos. Preguntas aclaradas del juez. Tiene la finalidad de aclarar alguna información que se expuso durante el interrogatorio o contrainterrogatorio por parte de la víctima. El artículo 397 del Código Penal señala: una vez finalizados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso. Si bien es cierto, el artículo 397 establece que el juez puede hacer preguntas aclaratorias, no es que se le dé al juez la facultad de involucrarse en el proceso, porque recuerdo que la situación del juez en un proceso debe ser neutral. Por eso aquí les traigo una sentencia del Tribunal Superior de Manizales, Sala de Casación Penal, magistrado ponente José Fernando Reyes Cuartas, en donde el defensor recusó al juez porque estaba, por decir algo, involucrando en el proceso, y las preguntas que estaba haciendo no eran las adecuadas. Entonces, al recusar al juez en este proceso por hacer esas preguntas, considero yo que no le correspondían al juez, violó la imparcialidad que debe tener. Por tanto, es importante señalar que al juez también tiene un control constitucional cuando hay vías de hecho. Preguntas sobre hechos específicos, objeto, lugares y personas. Otras asociadas al conocimiento biológico, sexual, así como la constante solicitud de explicación de las razones por las cuales suceden incidentes en la vida del niño, que, aunque pueden ser explicadas desde su perspectiva, están asociadas con acciones de terceras personas. Las preguntas sobre hechos específicos que apuntan a conocer las circunstancias, de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron sus supuestos abusos sexuales. Respecto al modo, están dirigidas a que ésta responda por características propias o de otras personas, la representación detallada de los hechos y que otras personas lo presenciaron. O sea, cuando se habla de el objeto, lugares y personas, en el caso de abusos sexuales de menores de edad, es importante ocultar específicamente dónde ocurrió ese hecho, quién estaba presente, en qué lugar, porque a veces cuando hay diferencia entre las parejas, una de ellas puede utilizar al menor para hacer esa denuncia falsa. Se ha presentado estos casos. Entonces, si hay una pregunta de modo, tiempo y lugar con detalles específicos y vemos que el niño puede tutorear o flaquear, o se le ve que no está siendo claro, o se le ve que hay duda en sus respuestas, pueden ser una defensa importante en estos casos de delitos sexuales. Ocultar al menor de edad, sin ir, por supuesto, a afectar los derechos principalísimos que tiene el menor de edad, que son de relevancia constitucional. Las preguntas sobre los hechos en tiempo. Se evidencia la duración de los hechos, la descripción temporal específica, en qué año fue, el mes, el día y la hora. En cuanto al lugar, se hacen preguntas cerca de la ubicación geográfica y el reconocimiento de personas en el lugar. Respecto a las preguntas de cierre, es frecuente solicitar información que ya ha sido dada mediante otras preguntas. Por ejemplo, se le indaga para que explique la forma en que se dan los actos inadecuados y quién los realiza. Preguntas prohibidas e inadecuadas. Pregunta conclusiva. ¿Y aún así no le has vuelto a hablar?
¿Tu papá te metió el pene en la vagina? Pregunta especulativa. ¿Por qué decir que X la había violado y no otra? ¿Por qué le surgió mencionar a X en ese momento? Pregunta compuesta. ¿Has hablado con tu tío en estos días? Últimamente, ¿qué te han dicho? Pregunta confisa, ambigua, vaga e inteligible. Pregúntele si se acuerda cómo era la profesora, que nos trate de decir su estado, si está bien o no está bien. Aquí vemos cómo confunde esa pregunta, ¿no? Pregúntale a la profesora que nos trate de decir su estado, si está bien o no estaba bien. Observación. Se debe tener en cuenta que la entrevista a los menores de edad, ¿qué protocolos se han utilizado que sean reconocidos por la comunidad científica? Es importante aquí, en lo que son las entrevistas de los menores de edad, tener conocimiento de los protocolos que utilizó en la entrevista forense, en la Cámara de GESEL, el psicólogo de la Fiscalía, porque a veces los psicólogos forenses, no todos, manejan ciertos protocolos que son los que están aprobados por la comunidad científica. Y si una persona hace una entrevista a un menor de edad, debe estar preparada académicamente y tener mucha experiencia en esta clase de entrevistas. Por eso es importante apoyarse de un psicólogo forense, de un psiquiatra forense, para que te ayude en ese equipo interdisciplinario que estábamos hablando al inicio del conversatorio. Hay unos criterios para establecer cuando una declaración anterior a juicio oral constituye prueba de referencia. Primero, el debate que aquí se plantea por los recurrentes pone en evidencia la dificultad que suele presentarse en la práctica para diferenciar cuando una declaración anterior al juicio oral constituye o no prueba de referencia. Para esta solución hay 3 puntos importantes. Primero, el derecho a la confrontación como aspecto central en el análisis de la prueba de referencia. El concepto de prueba de referencia según el desarrollo legal y jurisprudencial. Las declaraciones anteriores a juicio como tema de prueba o como medio de prueba. Las reglas de la admisibilidad de un documento cuando contiene declaraciones. El derecho a la confrontación como aspecto central en el análisis de la prueba de referencia, la posibilidad de utilizar declaraciones a juicio. Es importante que a partir de lo expuesto es que surge el enfrentamiento entre 2 principios fundamentales. La presunción de inocencia que cobija el procesado versus la protección especial que gozan los niños menores de edad. O sea, en este caso de las pruebas de referencia, hay 2 derechos fundamentales que se contraponen. En este caso, muchos se irán a favor, por supuesto, por la protección especial de un menor de edad, que se sigan teniendo en cuenta las pruebas de referencia. Pero también hay que tener cuidado que una persona no puede ser condenada solo exclusivamente con pruebas de referencia. El debate está aquí. Se puede violar el debido proceso. El artículo 437 lo señala, que hay unos elementos estructurales para saber cuándo es prueba de referencia, y lo estamos hablando que debe tratarse de una declaración cuando se hace al menor de edad en la Cámara de GESEL, realizada fuera del juicio oral, se hace antes del juicio oral, que es utilizada para probar excluir uno o varios elementos del delito, y cuando no sea posible practicarla en juicio, porque a veces no, con el argumento constitucional que no revictimizar al menor de edad, muchas veces hay jueces que no permiten que el niño sea llevado a la audiencia de juicio. Es un debate que estamos ahí, mas sin embargo he conocido casos que se ha permitido llevar al menor de edad para que confronte
en el juicio oral el contrainterrogatorio para verificar realmente si la conducta ocurrió o no ocurrió. El concepto de prueba de referencia ya hay un desarrollo jurisprudencial bastante conocido. Aquí está la sentencia para que ustedes la oculten, la investiguen. En las reglas de la admisibilidad del documento que contiene declaraciones anteriores al juicio oral, cuando se utiliza un documento que contiene declaraciones, ya había sido analizado por esta corporación en el contexto de la prueba pericial. En un caso donde la Fiscalía solicitó introducir como prueba los informes preparados del médico legista, bajo el argumento que se trataba de documentos. Usted puede aportar documentos antes del juicio oral como pruebas de referencia. Por ejemplo, una persona que esté hospitalizado y se presume que el tema es delicado de salud antes y cree que no va a llegar a juicio, pues se hace un documento extralegal, extrajuicio, para aportarlo antes del juicio oral, porque se presume que esa persona no va a llegar a juicio y vamos a perder la oportunidad de tener esa declaración. Los pasos que deben seguirse para incorporación de la prueba de referencia y las consecuencias, actuaciones ante el juez. Primero, debe realizar el descubrimiento probatorio en los términos previstos por el legislador, solicitar la prueba que sea decretada, para lo que se deberá explicar la pertinencia de la declaración rendida por fuera del juicio oral, sin perjuicio de los debates que puedan surtirse frente a su conducencia y utilidad, demostrar la causal excepción de la admisibilidad de la prueba, explicitar cuáles medios de prueba utilizará para probar la existencia e incorporar la declaración ante el juicio oral. Toda prueba de referencia tiene que ceñirse por las reglas. Cuando usted va a ir a audiencia preparatoria, pues usted tiene que solicitarle primero que se decrete. Segundo, tiene que usted manifestarle al juez la conducencia, la pertinencia y la utilidad de la prueba y demostrar la causal excepcional de esa admisibilidad de la prueba de referencia. Y tener en cuenta la ley 1652, en donde se dictan disposiciones acerca de la entrevista y testimonios del menor en procesos penales. Aquí está el artículo 206A del Código de Procedimiento Penal, donde hay unos requerimientos para tal fin. El descubrimiento de la declaración constituye prueba de referencia. Esa es la pregunta que se hace en esta sentencia. La explicación de la pertinencia como requisito esencial. La solicitud de la prueba, lo hayamos dicho, que es importante explicar en la audiencia preparatoria la pertinencia cuando se va a hacer necesario la utilización de una prueba de referencia, tal como lo tiene señalado el artículo 438 de la ley 906 de 2004. La demostración de las causales excepcional de la admisión de la prueba de referencia, también lo he manifestado anteriormente, hay unos requisitos para poder demostrar la causal excepcional. La parte que pretende la aducción a la declaración anterior al juicio oral tiene la prueba de referencia, debe demostrar la causal de excepcional de admisibilidad. Esto es que la persona falleció, perdió la memoria, ha sido secuestrada, padece enfermedad que le impida declarar en el juicio oral. Hay unos ejemplos ahí oportunos para que ustedes los tengan en cuenta. Es el mismo tema de la adición de la prueba. ¿Es posible interrogar a testigos menores de edad? Claro que sí es posible. La sentencia C-57-2011 de marzo de 2013 trae señalado en el Tribunal de España una relación en la línea que ha venido trabajando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Igualmente, en procedimientos constitucionales de España y el Tribunal Europeo, en la sentencia C-177 de la Corte Constitucional, se ha establecido que sí es posible interrogar a testigos menores de edad. Y conclusiones, para concluir,
La elaboración de la teoría del caso tiene un propósito. Este es lograr el convencimiento al tribunal al momento de adoptar su decisión del caso. Por lo tanto, la identificación de los hechos relevantes y su connotación jurídica, lo que busca al final es concluir que la teoría presentada al inicio del juicio en la presentación inicial se ha probado mediante los medios probatorios conducentes, pertinentes, evacuados en juicio oral. Todo este procedimiento debe ir acompañado de un equipo interdisciplinario, dependiendo del caso, como peritos expertos, médicos forenses, psiquiatras forenses, psicólogo forense, en fin, un grupo que permita abordar las pruebas con herramientas científicas. Contar con los conocimientos y competencias en el uso de las tecnologías de la información, lo que permitiría la presentación de su autoría del caso en un ambiente digital. Por supuesto, debe ir acompañado de unas políticas serias en la implementación del gobierno en línea y esperar que se cumplan el concepto favorable del crédito externo por $100 millones para el programa de la transformación digital de la justicia. Doctora Mónica, tiene usted la palabra para las preguntas. Y vamos al fragmento de preguntas más relevantes que tenemos aquí en el chat. Primero, ¿qué opina de las herramientas TIC? Sin duda, el mundo digital en las tecnologías está facilitando la utilización descriptiva en el desarrollo de nuevos productos y servicios, en lo que tiene que ver con la relación del abogado y las empresas, entre consumidores y entre potentes clientes ofertantes jurídicos. Consideramos que el uso de las tecnologías de la información permitirían, en algunos casos, que el abogado digital ingrese a una nueva era. Estamos en un mundo que está innovando como punto de partida para buscar nuevos nichos de mercado y, en consecuencia, desarrollar una cultura jurídica del letrado digital. No debemos tenerle miedo a la nueva tecnología, al nuevo mundo digital. Debemos, al contrario, los abogados, prepararnos constantemente para afrontar lo que nos espera, porque les recuerdo que la última noticia que tenemos es que hay un crédito que está aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo de $100.000 para poder ofrecerle a la comunidad, al abogado litigante, ofrecerle el expediente digital y plataformas que realmente consulten la necesidad actual que tenemos todos los abogados litigantes de poder participar en esta cultura de las tecnologías de información, en las TIC, sin barreras. Siguiente pregunta, doctor Gerardo. ¿La teoría del caso es necesaria para la defensa? Lo dije en la conferencia. A nivel internacional hay tratadistas que dicen que a veces no es necesario, que eso puede fluir de acuerdo al momento que lo considere la defensa. Puede o no utilizar la teoría del caso. En mi criterio personal, considero que la teoría del caso es una herramienta fundamental. El conocimiento de los hechos, obtener todos los medios que tengo para abordar el proceso judicial, como son tener claridad a qué personas voy a llevar a juicio como testigos. No es inundar la audiencia de muchos testigos que no concluyen o que no me van a favorecer en el momento determinado. A mí me parece que la teoría del caso corresponde a un análisis
a una planificación de un trabajo que hace el abogado en su oficina con su grupo interdisciplinario para lograr desvirtuar lo que pretende la fiscalía. Yo sí recomiendo que los abogados se preparen. El conocimiento claro de los hechos jurídicamente relevantes, de la importancia de, sobre todo, el tema que se trató hoy fue un tema de delitos sexuales. No llegar a un juicio sin tener claro que ha trabajado con un equipo interdisciplinario que lo puede acompañar a usted para que esa teoría del caso llegue a su propósito, que es lograr demostrar la inocencia de su cliente. Ese es el concepto y considero que sí se debe seguir un procedimiento detallado para cumplirle al cliente con la labor encomendada. Última pregunta, doctor Gerardo. ¿Cómo está operando la virtualidad en nuestro contexto colombiano? Nosotros sabemos, en Colombia hay conocimiento pleno, lo ha estudiado diferentes universidades, que no tenemos el 100% de cobertura de Internet. A nosotros en las audiencias se nos ha caído la señal. A todos nos ocurre. Día a día, la utilización de la virtualidad nos ha sido acompañando de infructuosos casos que necesariamente tenemos que mejorar. Había yo señalado que el propósito de los abogados litigantes no es ir en contra de la virtualidad, al contrario, los abogados litigantes, lo hablo porque así lo hemos manifestado todos en las audiencias, lo hemos dicho en diferentes puntos de vista, que nos estamos capacitando por intermedio de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, esta oportunidad que nos dan a nosotros, abogados, de interactuar para expresar nuestros conocimientos a través de la Orden de la Abogacía Colombiana, a través de la Federación de Colegios de Abogados y otras plataformas. Nosotros hemos venido preparando, pero realmente hace falta. Consideramos que con la inyección de esos dineros que van a ingresar por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, y si no estoy mal, que son $100.000 o algo así, podemos nosotros diseñar e ir implementando herramientas tecnológicas que nos permitan tener una virtualidad real. Sabemos que hemos perdido el espacio importante de interactuar directamente con el funcionario público, que podamos mirar el expediente físicamente. Ha sido barreras que ha dificultado nuestra labor como litigantes. Esperamos que muy pronto podamos suplir todas estas necesidades y que la virtualidad realmente nos lleve a un propósito común. Todos queremos que la virtualidad funcione como debe ser. Reconocemos las falencias, pero también reconocemos que esto nos ha llevado a prepararnos para conocer las diferentes plataformas. El mensaje que queremos dar a los abogados litigantes es que todos unidos somos más. Un agradecimiento especial al doctor Gerardo Duque Gómez por su clara y pertinente explicación sobre el arte de litigar en este nuevo mundo digital, donde la teoría presentada al inicio del juicio se ha probado mediante el conocimiento necesario de las pruebas que sean conducentes, pertinentes y de gran utilidad para poder desarrollar precisamente el juicio oral. Es decir, que la hipótesis planteada sea el camino que conduce al éxito en el proceso mediado por el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Nuestro agradecimiento, doctor Gerardo. Asimismo, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias y un feliz resto de día para todos.